Pero me llama la atención un poco el argumento de, es que nosotros dimos el golpe. Y claro, por fin se puso orden. Y hay una presidenta con voluntad. Pero parece que se salta la administración de López Obrador. O sea, ¿tendría sentido ese argumento si hubiesen recibido la administración de Peña o de Calderón o de Fox? O sea, me parece que ese sería el argumento, digamos, absolutamente incuestionable de un López Obrador. Acabamos de desmantelar una red de corrupción que toca a la Marina, que se gestó en el gobierno del presidente Peña, Calderón o Fox y que nos implica 500,000, 600,000, 800,000 millones de pesos. El argumento sería absolutamente incuestionable. La nueva alternancia logró desmantelar un golpe, una red, de corrupción a una escala Pañuelito histórica. blanco. Pañuelito blanco, claro. Sí. Y ahora sí, oposición caen como momias. Pero es que lo que están encontrando es la corrupción del gobierno de Morena que les entregó. Por eso falta un pedacito, falta un brinquito. Sí, eso es un golpe que yo, insisto, celebro. Qué bueno, faltan cosas y ojalá esas cosas se den. Pero tienen que reconocer que el golpe se da en el eje de flotación de la administración del señor Andrés Manuel López Obrador. Hoy publica una columna en el periódico Reforma Pérez Ricard. Pérez Ricard yo creo que es uno de los nuevos propagandistas. Intelectual orgánico. Por cierto, ando releyendo a Gramsci. Hoy son tiempos de Gramsci. Ando releyendo. En fin. Y el nuevo intelectual orgánico. Nadie me puede negar que ahí anda, en esa bola de los que justifican cosas. Dice que la presidenta ha sometido al régimen de la Cuarta Transformación a una quimioterapia. Que había un cáncer. Y que la quimioterapia no era por una enfermedad derivada de la oposición, que es un cáncer interno. Y que va a ser un duro golpe. Y que va a haber sacudidas. Y que la quimioterapia, usa esa metáfora, es un veneno que cura. Entonces, lo que nos están diciendo es que la presidenta está acabando con un cáncer. Un cáncer que está enquistado en el cuerpo de la Cuarta Transformación. Ya díganlo completo, hombre. Sí, claro. Ya, ¿para qué tanto brinco? Mejor, si está el suelo, está mejor. Dicen, sí. Ya mejor muy digan. bien a ella, si lo Y al Morena. Uniendo los puntos, el golpe o la decisión, nos costó mucho trabajo tomarla. Luego los señalamientos de los personajes involucrados y luego este tipo de justificaciones, pues si tiene pico, patas pues es pato. ¿Qué nos están diciendo? Pues claro, se están deslindando de una administración profundamente corrupta y además ineficiente porque dejó al país sin medicamentos, dejó al país en un grado de deterioro de las infraestructuras, dejó al país sin dinero. Yo, de verdad es que por prudencia, yo ya no pude poner el tuit, pero me parece una mentada de madre que la jefa de gobierno nos pida medicamentos para atender a una serie de víctimas, de personas que la están pasando mal, en un suceso, un accidente de tráfico, en el que además hay una empresa privada vinculada que tiene supuestamente un seguro, que debe tener un seguro. Óigame, apelamos a la solidaridad del pueblo mexicano porque no tenemos medicamentos, pues si no fue el terremoto. No, y la gente fue solidaria, llevó comida a los hospitales y todo, pero eso es aparte. Pero la última solidaridad fue con el terremoto y bien lo que acabó Alejandro Esquer sacando el dinero de caja en caja, ¿no? Y en un fideicomiso para las campañas de Morena. Pero cuando de repente vemos esto, robo estructural, y luego la caradura de decir, no hay lana para medicinas. No hay lana para medicinas. Sí hay lana para conciertos en Zócalo. Sí hay lana para las utopías. Sí hay lana para cuántas cosas se gastan en la Ciudad de México. Pero no hay lana para los baches. No hay lana para los medicamentos de personas que son... No hay lana para estancias infantiles. No hay lana. Sí hay la abuela tuvo que cuidar a la nieta, la abuela que murió, porque protegió a su nieta, porque la mamá tiene que trabajar y entonces como nos dijeron... que las cuiden las abuelitas, desaparezco las estancias infantiles porque había corrupción, cosa que nunca demostraron, y entonces pues las abuelas a sus trabajos se tienen que llevar a las hijas. Es que es increíble esto. Por eso, a mí creo que no está tan lejos a mí me parecería, hoy estaríamos
diciendo otra cosa si la señora hubiera dicho el 16 de septiembre, me encontré con un tiradero. Y esto que están viendo es parte de la corrección del tiradero. Y el tiradero está en el espejo retrovisor. Pero no el espejo. No con Calderón. Sí. Ven que en el espejo retrovisor hay un mensaje que dice: los objetos aparecen están más cerca de lo que de son, lo que están. O más lejos. Más lejos. Pues es eso. A ver, señor presidente. Los objetos parecen estar más lejos de lo que están. Tan atrás, hasta hace unos meses. ¿Cuánto se tardó la presidenta en cambiar al titular de la UIF? Lo cambian y de repente fluyen las investigaciones. Hay un golpe contundente a una red criminal de corrupción. Tuvieron que cambiar en el camino también al de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí. Ya pueden bloquear cuentas y paralizar. Pues entonces, ¿dónde estaba el problema? Pues sí. Ni modo que diga que el estorbo era la UIF que le heredó Peña. No, Calderón. Bueno. Desde Calderón. Sí. Pues no habían avanzado las investigaciones porque le tuvieron que inventar un pretexto de reforma electoral a Pablo Gómez, con lo que eso implica para el país. Digo, sí. No pudieron haber encontrado para otro. poder cambiarlo. Para poder quitarlo. No. Dale una salida. Bueno, oye, de tardanzas, digo, yo sé que es el referente multiutilizado, pero ¿cuánto se tardaron con García Luna? Hoy le dejaron hacer negocios hasta en la siguiente administración. García Luna está en la cárcel. García Luna está en la cárcel condenado en Estados Unidos. Se tardaron finalmente en echarle la mano. ¿Quién echó la mano a quién? Y a García Luna. Terminó su cargo. Oye, pero luego fue empresario y le vendía al gobierno federal todavía después de haber sido... Después de mucho tiempo. Incluido al de López Obrador. Lo que yo creo es que... Y está en la cárcel. Pero una pregunta más. ¿Quién lo metió en la cárcel? Bueno, pues... ¿Por qué no lo detuvo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a final de cuentas, siguieron el caso, ¿no? ¿Cuál siguieron el caso? ¿Por qué no lo detuvo? Vivía en Miami, era consultor de seguridad, ahí estaba, tenía su visa de Estados Unidos. Por ahí, por lo menos tuvo 18 meses, si no mal recuerdo, poco más, Andrés Manuel López Obrador para meterlo a la cárcel. ¿Dónde está? Pero ahí está. ¿Ahí está quién? Se aventó un ratote, no solo en la impunidad, sino todavía gozando de las mieles de lo que había justamente construido. Más a mi favor. Entonces, la justicia vendrá por Estados Unidos, porque por convicción o por capacidades no viene por el régimen de Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador solo metió a la cárcel a adversarios políticos. Digo. Solo. Ahí está. Única y exclusivamente metió a la cárcel a adversarios políticos. Dime un solo delincuente que haya sido procesado y juzgado en México. Uno. Te traigo la lista de los adversarios. Nada más me quedo con el nombre de Rosario Robles. De delincuencia organizada hubo varios detenidos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todos están en Estados Unidos, expulsados. Están ahora en Estados Unidos. No, ¿dónde están los juicios? ¿Dónde están las condenas? ¿Dónde están las sentencias? Están todos expulsados. ¿Y sabes para qué sirve que estén expulsados? Esos criminales que, por cierto, sí fueron detenidos en la administración y otros en las administraciones pasadas. ¿Sabes qué implica? El mayor acervo de inteligencia criminal. Son señores que conocen la logística del crimen organizado. ¿A quién le van a decir cómo funciona el crimen organizado en México? ¿A quién? Ni un juicio, ni una colaboración activa. Los expulsaron por presión de los americanos, unas 60 o un poco más, de personas que estaban en posiciones de mando y decisión en el crimen organizado. Hoy son informantes informales de las agencias para de Estados Unidos. ¿Quién va a tener el rastro preciso de todo lo que hacían o deshacían en nuestro país las agencias americanas? Sí. Pues no nos quejemos de la impunidad, pero tampoco digamos que López Obrador actuó. No hay una sola red desmantelada. Una sola. No, al contrario, creció. Sí, Max, perdóname. Creció todo eso. Crearon un cártel desde el gobierno de Tabasco. La Barredora es un cártel creado desde el poder del Estado para crear una paz ficticia narca. Y todas tienen la caradura de decir, miren cómo bajaron los homicidios. Pues claro, pusiste tu cártel, se volvió hegemónico, pactó con el otro y pues se dejaron de matar. Evidentemente se dejan de matar. Hasta que volvieron a matar. Hasta que se volvieron a matar. ¿Y quién denunció el cártel creado por el Estado? No la oposición. El propio gobernador.
un general. Bueno, pues fue el primero el general. Y luego el gobernador. Al que ya retiraron, y el secretario de gobierno, ¿hermano de quién? Del presidente López Obrador. Bueno, ahorita vamos con el caso ese de Requena, ¿no? De la barredora. ¿Qué creen que pase con Requena ahora que viene de regreso? ¿Va a querer hablar? No sé. ¿La fiscalía va a querer que hable? Seguramente. No, pues tiene que Pues qué bueno que viene, para empezar. Qué bueno. Oye, que decían así como muy irónicamente que un Peña lo había detenido, ¿no? Bueno, claro, el presidente de Paraguay. pero aceleraron, ¿no? A final de cuentas, no buscaron alargar el proceso. Hay interés en que venga, hay interés seguramente en que colabore, hable. Y yo veo también ahí una decisión firme para no tapar absolutamente nada ni a nadie, ¿no? Ni a nadie. Falta ver. Porque falta ver. Pago otra vez por ver. Vamos a ver, ahora que lo traen, qué va a decir. Es decir, hasta dónde... Es que esto todavía falta. Qué bueno que lo traen, ¿eh? Qué bueno que lo encontraron, que los gringos dijeron dónde estaba, pues está en Paraguay, lo ubicaron, el gobierno de Paraguay dijo, véngase para acá. Digo, aquí ya lo detuvimos, el señor, obviamente en el video que transmitieron se ve como muy, ay caray, como que no se le esperaba, ¿no? Y rapidísimamente, eso sí, la extradición se dio. No fue extradición, porque estaba irregular allá. Sí, nos lo mandaron, lo expulsaron y nos lo mandaron corriendísimos. Creo, del proceso de... En un marco de colaboración que yo creo que es bien importante porque la delincuencia organizada, el crimen vinculado a todo este tráfico, de todo lo que estamos diciendo, ya no solamente de drogas, sino de personas, de huachicol, etcétera, es una red hemisférica, es decir, no estamos hablando solo de manera muy importante, hablamos de México, pero no solo, o de Estados Unidos. Entonces, tiene que haber colaboración, tiene que haber cooperación entre todos los países para poder combatir este flagelo. Y esto creo que es importante y se acaba de evidenciar en esta captura y en este señor que nos mandaron. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues todavía no sabemos. Vamos a ver qué va a decir, qué información va a dar, qué es lo que nos van a decir públicamente, porque la Fiscalía también está obligada a mantener silencio frente a todo lo que se declare. Lo que pasa es que luego filtra sus expedientes. Pero ¿no? yo, a ver, entiendo, quiero poner en perspectiva lo de hablar o no hablar. Es decir, va a decir lo que sabe, etcétera, va a imputar a otros. Yo creo que no. No lo sé, pero yo cómo quiero que hable. Yo quiero que haya un juicio, no un criterio de oportunidad hecho en las oficinas con sesgos, como ya lo vimos en el pasado. Oye, invéntate esto, aviéntaselo para acá, y entonces vas a decir esto, y entonces vamos a acomodar esto, el criterio de oportunidad se acepta, y entonces ya nadie sacó el criterio de oportunidad, ya nadie respalda los dichos, y fin de la historia. Pase el tiempo, como decían hace algunos años, aguántese, ¿no? Aguantar, y en 2 o 3 años otro caso, otro escándalo supera al anterior. Yo creo que lo que debiéramos de exigir es un juicio. Un juicio como cualquier sociedad público, civilizada. Se ve. No le aceptamos ningún criterio de oportunidad al señor. Deben de tener una investigación robusta. Ahora, si se quiere declarar culpable, como en Estados Unidos, se quiere declarar culpable, muy bien. Se declara culpable, lo sancionamos y ahora sí vengan las colaboraciones. Pero lo que deberíamos de estar viendo todos es la reconstrucción de lo que ahí pasó. Sí. No es un jefe de la policía que haya recibido dinero para proteger a un cártel frente a otro. No fue un jefe de la policía o un político que recibió para el financiamiento de su campaña y después volteó para otro lado mientras seguían haciendo lo que hacen. Fue la creación de un cártel. Jefe de un cártel. La creación, le pusieron un nombre. No existía la barredora antes del 2018. No estaba en el ecosistema de las organizaciones criminales. Los que más o menos estudiamos el fenómeno de seguridad, no habíamos escuchado nada de la barredora. De repente aparece un pico de violencia, luego silencio total, Tabasco en paz, luego una alianza cada vez más estrecha con el cártel Jalisco Nueva Generación, cambia el gobierno, cambian las coberturas institucionales y nos encontramos el desastre. ¿Por qué no
hacemos los juicios penales, claro, los juicios penales también sirven de pedagogía social, claro, de lo que le está pasando a un país. Vean. Pues vamos, formen a los testigos, claro, llamen a declarar a los jefes políticos, a quien los puso, a quien los recomendó, a los que tuvo información, a los que callaron, a los que los silenciaron. Veamos en vivo y en directo, en un juicio público, oral, adversarial, con las defensas procesales del caso, veamos qué demonios pasó en Tabasco. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Para que un gobernador no tenga la tentación de hacer su brazo armado para pacificar ficticiamente, insisto, una entidad federativa o un país, o un país. Porque yo creo que en el caso La Barredora, el juicio a el caso La Barredora va a ser, o puede ser, el juicio a la política de los abrazos y no balazos. Claro. A ver, se puede generar un referente que me parece importante en términos de qué pasa si te coludes, qué pasa si te involucras, qué pasa si lidereas en un momento dado un cártel o una asociación delictiva desde el poder. A mí lo que me parece es que una vez más nos estamos anticipando y creo que ya hay casos muy concretos donde de alguna manera estamos en la expectativa con base en experiencias pasadas, y no me refiero al sexenio pasado, me refiero a otros sexenios, de que las cosas se van a tapar como siempre, que no se va a llegar a últimas consecuencias, que no va a haber un juicio, sino que va a haber o va a adoptarse un criterio de oportunidad. Y hoy no lo sabemos. A ver, había dos apuestas que fallaron. La primera apuesta fue, y ya lo platicamos, el tema del buque, ¿no? No va a pasar nada, la mercancía, la fotografía, el decomiso, pero no los responsables, y sobre todo los responsables de alto nivel. El segundo, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Se habló de la extradición, que iba a ser tardada, que iba a ser un proceso largo. Se especuló inclusive que por qué no estaba García Harfuch aquí el día del en el desfile, en el 16, ¿no? Que porque le había dado el espacio a los militares y a los marinos. No, sí se hizo, en varios medios se hizo la especulación, y en realidad pues el señor estaba justamente operando la expulsión y la llegada de inmediato de Requena. Entonces, creo que donde se ha apostado a que las cosas van a ser como en otras épocas de la política mexicana, cuando tenía que ver con estos temas de vinculación con ilícitos, pues se está demostrando. Peña metió a la cárcel a muchos gobernadores. Perdóname, no sé de qué estás hablando. No, esto creo que en esta discusión lo que yo estoy planteando es que se ha apostado en dos ocasiones recientes con temas relativamente vinculados evidentemente con el combate al crimen organizado y también que tienen que ver con la corrupción. Se apostó a que no se actuaría o se llegaría a últimas consecuencias, o se dejaría correr, por ejemplo, un plazo de tiempo donde se pudiera enfriar el asunto de Requena, donde se pudiera enfriar el asunto de La Barredora, y pues quizás hasta por los actores que se han comentado pudieran estar vinculados. Entonces, no ha pasado. Yo estoy convencido de que hay una claridad de que se quiere llegar a fondo y que se quieren tomar acciones. Entonces yo digo que no anticipemos. Ojalá. Y reitero, me parece que hay muestras claras de que no se está dejando esto pasar, o no se está utilizando solamente como elementos mediáticos de repente para subirles el volumen y de repente para bajárselos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ojalá, o sea, nada más que aquí no nos podemos olvidar de algo. Hay un factor muy importante que se llama Estados Unidos. En todo esto, en lo del huachicol y en lo de La Barredora y en lo que sucedió en Tabasco. Y este es un elemento que está jugando a favor de todo esto. Qué bueno. También digo qué bueno que haya disposición del gobierno, qué bueno que Estados Unidos está jugando en esta lógica. Es por el bien, pues digo, está significando combatir esto. Ahora, lo que sí es bien importante es cómo desde un área tan relativa en un gobierno, tan importante en un gobierno como es el área de seguridad, se nombra a esta persona, que no es que lo conocieron ayer, tenían más de 30 años de conocerlo. ¿Saben quién es? Dice la presidenta, hay que ver en qué momento se desvió del camino, porque como sale fotografiado con todo Morena, incluida su actual presidenta, ¿no? O sea, ahí estaba, desde el propio gobierno operó en toda esta lógica.
con el objetivo de mantener la paz. A lo mejor, no sabemos, pero lo importante es que sí, todo esto tiene que ver con que Estados Unidos ha estado proporcionando información. Y yo creo que, pues eso también hay que reconocerlo. Es que no es que de repente dijeron, vamos. No, como dice aquí Roberto muy bien, no sé, era el responsable regional del ejército, ¿no? El comandante. Era comandante de la zona militar. Fue el primero que en una entrevista dijo y demás. Se prendieron las alarmas y se fue. Incluso este señor tuvo la oportunidad hasta de fugarse. Se fue. Afortunadamente lo encontraron. Y afortunadamente ya vino para México. Ojalá, no sé, lo estarán presentando hoy, ¿no? Sí, a más tardar. Sí. Para ver qué se deriva de todo esto. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se ligó ya? O sea, es que sí no es lo mismo, o que es también gravísimo. Yo te pago porque me dejes hacer, ¿no? Y otra cosa es que yo soy el jefe del cártel y estoy aquí metido en el gabinete de un gobierno estatal. Entonces sí creo que es un tema muy relevante, no es cualquier tema. Y se va a un doble discurso, se acusa en el pasado, es que si García Luna funcionó de tal manera, el presidente tenía que saber, y acá se exculpa. Y yo parto de que no necesariamente tenían que saber, yo no prejuzgo, la verdad no prejuzgo. No digo, es culpable fulano ni sutano, no puedo, por Dios, digo, fui víctima de una brutal injusticia, ¿no? Entonces, no puedo, por convicción, señalar con el dedo flamígero a nadie, pero sí espero que haya transparencia, que realmente se aplique la justicia, que no vaya con un juez de estos que ahora no saben ni cómo se lleva una audiencia, como estamos viendo en las redes de los que han llegado, que fueron electos por el acordeón, y que no tienen ni la menor idea de qué dicen nuestras leyes y qué dice nuestra Constitución. Entonces, ojalá sea con alguien de experiencia que sepa llevar un juicio y que tenga derecho a su debido proceso, a su presunción de inocencia, todo lo que marca nuestra Constitución, pero el mismo derecho que él tiene tenían otros y teníamos otros, y sin embargo en esos no se siguieron esos criterios. Entonces, es siempre esta doble vara que también molesta, ¿no? Es esta doble vara que molesta, porque con los cuates, pues aquí sí. No, él no sabía, él no tenía por qué saber, hay que protegerlo, yo no sé. Ah, pero si son opositores, sí sabía, y sí, dedo flamígero, no, pues eso no se vale. Yo acompaño el optimismo de Max en el sentido de que puede que sí vayan en serio. Ojalá. Ahora, me sigue pesando el pesimismo de que hay muchas maneras de arreglar el tema. Y insisto, de dejar que el tema muera. Acompaño el optimismo. Dicen por ahí que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, pues yo me queda el pesimismo. Ahora, ya abonando en el optimismo, ¿qué me gustaría ver? Y creo que, si va en serio, pues lo que tenemos que aprender como sociedad es dónde están nuestros males, cómo surgen, cómo la hiedra crece, cómo va corrompiendo el ecosistema. Por eso los juicios tienen esa naturaleza, por eso hay partes, por eso hay argumentos, por eso hay pruebas, por eso son públicos, por eso hay evidencia. Y eso genera también una percepción de que el país está cambiando, que la impunidad se puede abatir, pero también le da argumentos, razones a un joven que puede caer en la misma tentación, claro. Puede verse en la misma circunstancia un policía, puede verse un alcalde. Un secretario de seguridad. Un secretario de seguridad. Probablemente si ese juicio, el juicio del siglo, si quieren, como sucede en muchos lugares, los anuncian, si lo hubiéramos hecho con el fiscal Beite de Nayarit, a lo mejor no tendríamos a la barredora, porque pues ahí nos hubiéramos dado cuenta qué daño y cuánto daño puede hacer un señor, que por cierto lo apodaban el diablo. A mí me tocó ir a Nayarit con su época, porque un día apareció con unos policías enmascarados enfrente del Congreso para que no sesionaran, y una cosa terrible. Sí, y escuché los testimonios, ahí escribí incluso un artículo, una crónica sobre esa visita. Decían que el señor iba
por la calle, por cierto, está condenado en Estados Unidos, iba por la calle, le gustaba tu vehículo, se paraba enfrente, regrésame el vehículo y me mandas las facturas. Recibía a la gente con pistola en el escritorio. Y le gustaba la esposa de un comensal en un restaurante y sacaba a golpes no, qué horror. al esposo, al acompañante. Entonces se volvió, por cierto, honoris causa de universidades, era fiscal, fue fiscal y secretario al mismo tiempo, lo hicieron notario público, daba clases en la universidad. Un cuate empoderado, era el jefe de la mafia. El jefe de la mafia. Con un gobernador que se hizo, por cierto, que también está en la cárcel. Si a lo mejor hubiésemos socializado el caso Beitia, que sucedió hace casi 10 años, si no mal recuerdo, probablemente hoy no habría una barredora. Probablemente muchos la pensarían 2 veces. Entonces, otra vez, abonando en el optimismo, quizá la presidenta debe dejar correr las instituciones en serio, que no acepte criterios de oportunidad. Sí, yo lo vi, él me dijo y tal, muy bien, aquí te esperas a juicio y vamos a ver si se corrobora. Eso es muy fácil, ya lo vi. No das pruebas ni nada. No. Vamos, que la fiscalía se prepare, que el aparato de inteligencia y de investigación haga su trabajo y que veamos un juicio donde el Estado mexicano reconstruya con datos, con elementos, con causas, explicaciones, qué pasó, por qué surge en nuestra sociedad una barredora y lo que está detrás de la barredora. Sí. Si ahí terminamos con los nuevos jueces de la 4T, con una sentencia condenatoria, quizá el país pueda ser un poquito mejor. Pero lo que no va a suceder es que cambiemos como sociedad en la oscuridad de los expedientes y los criterios de oportunidad amañados y ya se declaró culpable. Y, a ver, no se va a declarar inocente, eso sí lo apuesto. Imagínense nada más, otra vez, les apuesto, aquí nos vamos a ver mucho, les apuesto, el escándalo anterior en este país de tragedia tras tragedia, el escándalo anterior termina cuando empieza el nuevo escándalo. Sí. Cuando caiga el otro y cuando si sabemos que de otro mando va a pasar, no debe pasar. El problema en México es que no pasa mucho, pero no pasa nada. No pasa nada. Debe pasar. Antes de que se me vayan, abogado, dígame consulta. ¿Están amparados o no están amparados los hijos de López? Formalmente están amparados. Tienen una suspensión. Okay. Una suspensión hasta en tanto ratifiquen o no el amparo. Si no ratifican, pero yo sí creo este argumento de que ellos probablemente no hayan sido, porque a mí una vez pero ni el abogado me llegaron, oiga, usted hacía de que ratificara, ¿no? Usted tramitó este amparo y vi el nombre del abogado y no era mi Epigmenio, ¿no? Entonces dije, no. Y de hecho no lo ratifiqué, no sé por qué, porque yo creo que hay mucha gente que sí cae en el garlito, ¿no? Y le hablé a Epigmenio por teléfono, le dije, oye, me llegaron con este amparo, ya lo promovió Juan Pérez. No dice para nada, usted no firme nada, etcétera. Entonces, sí se puede, es decir, a lo que voy es, y tú lo sabes perfecto, porque a ti te toca litigar, etcétera, pero sí se puede que alguien tramite un amparo a nombre tuyo. Aunque no sea representante legal. En materia penal lo puede presentar el defensor cuando importa la libertad de las personas. Incluso un menor de edad. Sí. Pero si lo tienes tú que ratificar, tú la persona involucrada. Habría que ratificar. Se presenta el amparo, se admite, se dicta una suspensión porque es una suspensión de oficio, porque importa libertad. Y entonces después el juez tiene que verificar efectivamente si ratifica el amparo o no. Por lo que yo advierto... Ahora, pero ¿cómo es posible que ni siquiera quien presente el amparo diga que sí? Porque el abogado le dice que hasta él no era. Eso dice. Porque aunque entiendo, Roberto, tú no me dejaron mentir, que aunque la práctica puede ser presentar una identificación, no es obligatorio. No, y además, no sé si en el caso concreto... Sí, no es obligatorio. No, en el caso concreto no sé cómo se presentó. Porque yo en dos juzgados diferentes. Pero se presentó físicamente o se presentó... Porque también puede ser por vía de electrónica. Ese es el famoso amparo buscador, Es ¿no? que, a ver, yo creo...
haciéndole al sospechosista. Es un montaje, Roberto, te queda claro. O sea, lo que es muy grave. No, lo que es muy grave. Porque pecho a tierra y vienen los nuestros. Sí, ¿no? Esto es fuego amigo, es decir, esto no viene de quién sabe dónde. Pero a ver, ¿por qué no pensamos sospechosistamente? A ver, venga. A ver, en el amparo vienen señalados como quejosos los hijos, pero luego vienen 14 personas. Sí. Pues, ¿qué tal? Pues el que lo presentó está ahí. Fue uno de esos 14, claro. Entonces, pues, llamas la atención, presentas, a lo mejor el juez dice, ay, caray. Ahí están los pues, otorguen la suspensión. Pues ellos no lo van a ratificar, pues el que ratifique se queda con su amparo. A lo mejor es eso, ¿eh? Ya. Uno de los 14. A mí me parece, de hecho, a mí me preguntó un reportero, ¿qué opinaba de eso? Y le digo, me parece como abogado muy tonto, absurdo. O sea, ¿cómo presentas un amparo así, siendo quien eres? Utilizas a un abogado, pues que está vinculado, por lo menos en la percepción. Y luego en otro, a un abogado que... Es creíble que eso haya sucedido. Por eso no te suena, Roberto, porque el tema sí es político. O sea, me parece que sí hay un tema... Muy tonta, muy... A lo mejor en la mente de alguna persona perversa, este montaje pues es justamente tratar, en estos momentos y dados los temas que se están debatiendo en la opinión pública, pues tratar de generar ese tema de... vínculo, culpabilidad, complicidad, y entonces si ya ves, metieron un amparo porque están preocupados por lo que está pasando, y tú sabes cómo es el tema ahora del debate de la posverdad, ¿no? O sea, me parece que esto entró, hay alguien que ya dijo... Registró eso. Ya registró, se ampararon porque están preocupados y entonces ahora peleate, pues sí es procedente, sí lo puede presentar alguien que no es representante legal. La gente lo que registra es presentar un amparo y la primera reacción es el que nada debe, nada teme porque se ampararon. Yo estoy de acuerdo en esta parte, ¿eh? O sea, sí creo que no debe de pasar, pues, y de que se tiene que ser más cauto en el momento de presentar cierta información, etcétera. Obviamente que llama la atención que sean los hijos. Ahora hay dos posibilidades que plantean los analistas. Una es que haya sido gente que está metida en esta investigación entre los 14 y manda mensaje, ¿no? De aguas, a mí ni me toquen. Y la otra es que alguien, pues sí, en efecto, a motu propio decidió meter este amparo, como han querido amparar al Chapo, ya no sé cuánta gente querían amparar antes. Y no sabemos, y qué bueno que se dijo hoy en la mañana que se tendría que investigar qué sucedió, pero pues ¿a dónde van a llegar? Sí, le pusieron una trampa a la persona que lo difundió, o puede ser lo que digo, que es uno de los 14, o que no sé cuántos son, que sí está buscando su amparo y lo pone por ahí. A ver, yo no le reconozco mayor inteligencia ni perspicacia al bueno para nada de José Ramón López Beltrán, ¿no? Pero creo que ni a él se le hubiera ocurrido tal cosa. Ahora él no está, son los otros dos hijos. Pero, o sea, yo lo que digo es otra vez, si eso hubiera pasado, suponiendo que hubiera aparecido en un amparo nombres de personas de la oposición, se hubiera dado por un hecho. Y se hubiera dicho, a ver, desde la propia mañanera, miren este amparo que ya sacaron. Ahí no habría todo veremos, asegúnes. Ahí sí se hubiera dado por hecho. Y acá, como se trata de personas pues importantes, los hijos del expresidente, que sí me parece muy grave, pues entonces sí tenemos que actuar con mucha medida. Yo pienso que siempre hay que actuar con mucha medida en estos casos, con mucha prudencia y realmente a alguien señalarlo como culpable hasta que se demuestre que es culpable y no que anticipemos juicios, pero nos encanta. Y ahora, con todas las reformas que Morena ha promovido, pues más, ya ni siquiera ya te presentas ante un juzgado y te vas a la cárcel porque todo es delito grave, todo es prisión preventiva automática, vete a la cárcel, ya no puedo decidir, etcétera. Entonces, sí está grave. Y déjame abundar sobre lo que decía Rosario, porque creo que es absolutamente prudente resaltarlo. El amparo no es un escudo de impunidad, es un recurso procesal para defender tus derechos. Y hay que presumir la inocencia de todo mundo. Inocente. Así sea porque te clausuraron tu establecimiento o porque te está investigando la fiscalía. Andrés Manuel López Beltrán, para mí es inocente hasta que un juez lo sentencia y tiene derecho a ampararse hasta por saber
de qué se trata, si tiene algún riesgo o no. Así es. El amparo es un derecho. Que ya nos lo quieren modificar. Ahora lo que pasa es que, por cierto, la 4T dice que ampararse es igual a reconocer que uno tiene una culpabilidad y que por eso anda buscando protección de la justicia. Y eso me lleva al segundo argumento. No será, ojalá no, que meten este amparo, se genera toda esta confusión, etcétera, pues para allanarle el camino a la reforma que ahí andan presentando, que presentaron, por cierto, el fin de semana sobre el amparo. Las ya ven qué mal está el amparo, que el hijo de López Obrador ni se amparó, y vean cómo se utilizó el amparo ahí para generarle costo político por un complot de la oposición. Ahora, y quiero decirlo, tú como abogado lo sabes bien, esta reforma a la ley de amparo es el último clavo al ataúd del Estado de Derecho. Y no solamente por los efectos que tienen el interés legítimo, ahora resulta que las comunidades ya no pueden defender su interés colectivo, pues porque ahora hay que acreditar doblemente y su diferencia con el interés privado, personal o jurídico. Las suspensiones. Va a ser más difícil sacar sobre todo una suspensión, ante cierres por parte de la autoridad. Lo cual implica que pues ya cuando el daño sea irreparable, uno va a poder obtener. No es razonable. Y miren, un profesor de Derecho Penal decía una vez, las leyes deben redactarse siempre en la primera persona del plural. No el yo dicto, sino el nosotros. ¿Cómo te gustaría a ti que te apliquen esa ley? Es bien fácil redactar desde el yo dispongo. Ah, caray, pero es distinto redactar. ¿Y a nosotros cómo se vería esto? Te pongo en los zapatos. Esto va a dar vueltas, no van a estar en el poder el resto de la vida. Sí, claro. Por razones hasta biológicas, la gente nos morimos, vienen otras generaciones, se pueden pelear entre ustedes, entre los de Morena. Puede haber muchísimas cosas. No entreguen todo el poder a los que hoy están. Por cierto, hoy se ve que en la lucha de facciones, pues el que tenga poder va a utilizar todos estos instrumentos, esos instrumentos que están diseñando para la oposición, pueden revertirse como un boomerang. Por prudencia, redacten las normas en función de nosotros, cómo nos vemos estando en la posición del destinatario de la norma, no estando en la posición del redactor de la norma, porque las suspensiones las podemos necesitar hasta para un crédito fiscal. Ya se vincularon los temas, pero yo sí creo que me parece completamente... Es decir, que para probar el abuso de la suspensión pudiera involucrarse justamente a los hijos del expresidente. Eso ya es en estos días de la vida se parece a una serie de Netflix. Por separado, porque es muy rentable el golpeteo a los hijos del expresidente. El apellido evidentemente pesa mucho. Y me parece más un armado para tratar de vincular a unas personas por la lógica del apellido con temas muy delicados que pasan en el entorno nacional. No están mencionados nada más en este amparo, eso también hay que señalar. Pero me parece que mediáticamente lo que se busca claramente, ellos no solicitaron el amparo, no lo hicieron a través de un representante, ni nadie lo hizo a petición de ellos, ¿no? En lo que pudiera permitir la ley. Y otra es la discusión que se va a presentar de la reforma a la ley de amparo, ¿no? Que ese es otro tema que pues ya pasará por el Congreso. Habrá momento también para encontrar cuáles son justamente los elementos que se plantean para poder o no otorgar la suspensión, acreditar el interés legítimo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, pues nos vemos el próximo jueves, estaremos por aquí. Misma hora, en el mismo lugar. Misma hora, mismo lugar. Me vendí a dormir el día anterior para llegar. Híjole, qué complicada está esta ciudad, caray. Gracias. Oigan, yo regreso, así se pueden suscribir a nuestro canal porque nos han estado preguntando cómo se pueden suscribir. Así, es muy fácil y no les cuesta nada. La Saga es nuestro canal digital y así lo digo.